Ahora sí, póngase de pie. Busque Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, versos 1 y 2. Y de ahí vamos a darle lectura. Vamos a dar lectura al versículo 9 y 10 del capítulo 5. Dice así, con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la letra su palabra. Amén. Dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, oiga eso, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Hablando de Juan, el discípulo amado, oye una voz del cielo que le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Capítulo 5, versos 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, hablando de Jesucristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Eso es importante que usted lo capte. De todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. ¿A dónde? Sobre la tierra. Y eso acontecerá en la segunda venida de Jesucristo, en el reinado milenial. Amén. Vive Jesús. Puede sentarse. El domingo anterior hablé acerca del arrebatamiento de la iglesia, donde en este paréntesis que se está viviendo en este tiempo, la iglesia está pasando por ello. Pero hay señales para la iglesia que nos dictan a nuestro espíritu que Jesucristo pronto viene a levantar su iglesia. Hablé en una ocasión de los tiempos finales para la iglesia, las señales de la venida de Jesucristo para la iglesia, y hablé de lo que Pablo le escribió a Timoteo, donde le dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También hablé que otra de las señales que iba a haber es de hombres que introducirán falsas doctrinas y que son como doctrinas de demonios. La iglesia, cuando sea levantada, el Señor la llevará con él al cielo. En el tiempo futuro hay tiempos malos como los que nunca se han vivido aquí en la tierra. El escape que usted y yo tenemos se llama Jesucristo. La iglesia es la oportunidad que usted tiene, porque es la pregonera del mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para predicar buenas nuevas de salvación. Un líder mundial que en tiempo futuro va a ser acto de presencia, que quizá ya se está viendo de ciertas maneras, tipología de lo que vendrá. Hombres con ese mismo espíritu vendrán en el futuro. Pero dice Pablo que mientras la iglesia esté aquí, y su iglesia que está llena del Espíritu Santo, ese hombre de pecado, ese anticristo, no se puede manifestar plenamente, porque usted y yo, una iglesia militante, hasta este tiempo lo detiene. Y la detención de eso es la oportunidad suya. Pero llegará el día que la iglesia va a ser arrebatada.
Lo habla Primera de Corintios capítulo 15. Y también lo habla el libro de los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Habla de todo eso. Ahora, ¿qué será de la iglesia después que sea arrebatada? ¿Qué haremos nosotros allá en el cielo? Y yo no soy un doctor en escatología, ni soy un tremendo teólogo, pero sí le pido a Dios que me dé sabiduría para poder hablar e interpretar ciertas cosas que necesitan ser bien interpretadas, especialmente las cosas que son de la revelación o del Apocalipsis. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. ¿Qué va a hacer la iglesia allá en los cielos? ¿Cómo será? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, habla de un mensaje que el Señor le quiere dar a 7 iglesias que están en Asia. Vive Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Juan en el primer capítulo había recibido el mensaje de una manifestación gloriosa de alguien con ojos refulgentes, con la voz como de un estruendo, que le dice que escribe las cosas que estás mirando. Y las cosas que estaba mirando Juan ahí en ese encuentro, mientras él estaba preso, ve, mire, para Dios no hay barreras, aún en la cárcel, aún prisionero, Dios te puede hablar. Amén. La diferencia es que el hombre estaba en el Espíritu. Y le dice que escriba las cosas que ves. Y las cosas que ves es la revelación que en ese momento Juan estaba teniendo. Y le dice, escribe las cosas que son. Y las cosas que son, que Jesús le dice a Juan que escriba, son el mensaje a las 7 iglesias. Esas son las cosas que son hasta el arrebatamiento de la iglesia. También tienen una doble interpretación profética, porque nada más, no solamente fueron para esas 7 iglesias en su tiempo, sino también van más allá de las condiciones en que se manifestará la iglesia terrenal mientras esté aquí en la tierra. Esas son las cosas que son el mensaje a las 7 iglesias. Una iglesia como la de Éfeso, que significa deseada, que trabajaba mucho para Dios, hacía muchas cosas, amaba a Dios, pero que aunque trabajaba y hacía muchas cosas, descuidó algo, descuidó su primer amor. Porque podemos estar sirviéndole, haciendo cosas para Dios, y por estar tan ocupados haciendo cosas para Dios, podemos descuidar nuestra relación. De Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia que sufría, que servirle a Dios cuesta lágrimas, cuesta sufrimiento, cuesta dolor, cuesta traiciones, cuesta persecución, cuesta ver las espaldas de gente que te miraban de frente y ahora te dan la espalda. Cuesta todo eso el servirle a Dios. Y uno de los mensajes a una de estas iglesias es que sea fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Porque esto no es cuestión del que comienza, esto es cuestión del que termina. Es que hay que mantenerse fiel hasta la muerte. ¿Qué significa hasta la muerte? Que aunque te maten, alabado sea Dios, tienes que mantenerte fiel, porque la fidelidad implica si tienes que dar la vida. Como la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es el tipo de la iglesia casada con el mundo, que permitía doctrinas como de Balaán. Y Balaán, para los que no saben, es un profeta que Dios lo llamó a bendecir al pueblo de Israel, pero también el enemigo lo llamó para maldecirlo. El verdadero profeta de Dios no se vende. El verdadero profeta de Dios no habla por dinero, no habla
por carros, por casa, por viajes. El verdadero profeta de Dios habla lo que Dios le dice, porque no depende de lo material. Y Balaam vendió la palabra, que no pudo hacerlo porque nadie es más fuerte que Dios, pero quiso vender la palabra de Dios por lo material. Y esta iglesia, como en los tiempos de hoy, hay muchas iglesias que tienen ese espíritu de Balaam. Alabado sea Dios. Hay muchos hombres dedicados a la obra del Señor que no se mueven si no es por lo material. Alabado sea Dios. Que no se mueven si no hay condiciones que lo beneficien o la beneficien a él o a ella. Alabado sea Dios. Está también la iglesia de Tiatira, la iglesia influenciada de gente que comenzaron bien, hablando la doctrina, hablando la palabra, hablando muchas cosas, pero vendieron la verdadera doctrina a cambio de lo material, a cambio de una recompensa terrenal. Y sí hay recompensas terrenales para los que aman a Dios, pero más importantes son las recompensas celestiales allá arriba. Que aunque tú no veas la recompensa aquí en la tierra, hay una recompensa que está allá en los cielos. No te dejes influenciar. La iglesia de Sardis, ¿qué tipo de iglesia es esa? La iglesia que tiene nombre de que vive y está muerta. Es la iglesia que a los ojos del Señor no le impresionaba el nombre, porque al Señor no le impresiona el nombre, ni el nombre ni lo bonito que tú hables. Esta iglesia tenía nombre para el mundo. Y hay muchas iglesias que tienen nombre para el mundo. Tienen orquestas, tienen músicos, tienen de todo, tienen humo, tienen una discoteca en la iglesia. Pero eso no significa que es una iglesia espiritual. La iglesia espiritual es aquella que ora, es aquella que busca el rostro de Dios, es aquella que no ha dejado los fundamentos, es aquella que ayuna, es aquella que no baja el mundo, es aquella que aunque el mundo cambie, yo no voy a cambiar, es aquella que mantiene fiel la palabra de Dios. En medio de todo eso, también hay una Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Es aquella que ama, es aquella que perdona, es aquella que sufre el oprobio, es aquella que se niega a sí mismo, es aquella que sigue hacia adelante, aunque te vituperen, aunque se burlen de ti. La iglesia del amor fraternal es aquella que ama, y no porque te dan regalos, y no porque te toman en cuenta, y no porque te quieren, es porque tienes que amar, porque la Biblia nos manda que tenemos que amar aún a los que nos aborrecen, tenemos que orar aún por nuestros enemigos. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que Cristo va a venir a buscar. La iglesia de Filadelfia es aquella que reconoce su falta, reconoce su error, que perdona. Es la iglesia del amor fraternal. Es la iglesia que se amaban los unos con los otros. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que aunque era débil, que aunque no tenía dinero, que aunque en sus finanzas no eran, alabado al Señor, las más deseadas, tenía algo, y era que había amor. Alabado sea Dios. Y Dios es amor. Alabado sea Dios. Su naturaleza es amor, no es que es un amor. En su esencia, Dios es amor. Alabado sea el Señor. El que ayudes al necesitado, el que ayudes a alguien, no te va a hacer un miserable, no te va a hacer alguien que va a quedar en la calle o en la pobreza. Alabado sea Dios, porque las riquezas del hombre hoy pueden estar y mañana no pueden estar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aleluya. La iglesia de Filadelfia son las cosas que son, y
Y es el tipo de iglesia que Jesús viene a buscar. Tenía una puerta abierta que decía: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, no tenía mucho dinero, alabado sea el Señor, pero en su debilidad sabía que hay alguien que los hacía fuerte. Tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Son las cosas que son. Filadelfia, la que tiene la puerta abierta, la que Dios va a guardar a la hora de la prueba. ¿Cuál hora de la prueba? La hora que en un futuro ha de sobrevenir, que se llama la angustia de Jacob, que se llama la gran tribulación, que se llama las 70 semanas de Daniel. Eso ha de venir, esa hora va a llegar sobre la tierra. Pero usted y yo, a la voz del Señor, tenemos la posibilidad, y esa es nuestra fe, de escapar en Cristo. Porque el que está en Cristo tiene esperanza. El que está en Cristo tiene una esperanza bienaventurada. Y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice aquí: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la Odisea era una de las iglesias que decía: yo no necesito de nadie. Era una iglesia, que son las cosas que son, que era tibia. Diga conmigo: tibia. ¿Cuántos beben agua tibia aquí? ¿Y por qué se le dice agua tibia? ¿Cómo fue, hermana? Que no es fría ni caliente. Y una iglesia tibia es aquella iglesia que le da igual todo. Es aquella iglesia que le da igual si se compromete o no se compromete. Es aquella iglesia que no hay quien lo mueva. Es aquella iglesia que no hay quien le saque carrera. Es aquella iglesia que no tiene compromiso. Es aquella iglesia que cree que ya lo tiene todo. Dios le dice a esta iglesia: por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Caracteres de la iglesia antes de ser levantada en el arrebatamiento. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Escribe las cosas que ha visto, que es la visión que él tuvo en el capítulo 1. Escribe las cosas que son, que es las condiciones, las características de la iglesia de los últimos tiempos. Y en el capítulo 4, Juan recibe un llamado. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán cuando, después de las cosas que vistes, de las cosas que son, te diré las cosas que sucederán después. ¿Y dónde es llevado? Y Juan es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Le dice: ven, sube acá. Porque también rapto, arrebatamiento también significa también entrar en éxtasis. Y éxtasis es donde sus facultades cognitivas, las facultades que usted tiene, se cierran. Y Dios lo lleva, lo transporta hasta allá arriba. Y eso es lo que sucede con Juan. Ve una puerta abierta y escucha una voz como de trompeta. Y dijo, que le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, después de que la iglesia sea levantada. Dice que estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado, Dios sentado en ese trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Jaspe es transparencia
cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, señal del pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Noé. Vive Jesús semejante al aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en sus cabezas. La iglesia allá en el cielo, Juan contempla ya un trono, alguien sentado ahí, 24 ancianos, 4 seres vivientes que son los encargados de guardar la santidad de Dios, que estarán allá en el cielo, 24 ancianos y los seres vivientes, alabando y glorificando a Dios, al que está sentado en el trono. Había alrededor del trono 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos. Y así como Juan representa o es tipo del rapto de la iglesia, porque él es subido allá arriba. Los 24 ancianos que están ahí para muchos significan 12 representantes de Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Para muchos intérpretes es así. Pero hay algo que no describe quiénes son esos 24 ancianos para poder decir que esto es así. La interpretación mía y de muchos teólogos es que esos 24 ancianos que están sentados ahí, alabando y glorificando a Dios y diciendo santo, 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 y que arrojan sus coronas delante de Él, alabado sea el Señor, es tipo de la iglesia que está allá en el cielo. Vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos ¿de qué? De ropas blancas con corona de oro en su cabeza. ¿Por qué, pastor, usted cree que esto tipifica la iglesia? Porque en el capítulo 5, verso 9, que los que estaban ahí en esa visión del trono de Dios, que ya había relámpagos, había truenos, que tipifica eso, tipifica los juicios que vendrán sobre la tierra después de que la iglesia comparezca allá en los cielos y esté allá. Por eso, para mí los 24 ancianos, para muchos que interpretan la palabra, tipifican la iglesia allá en los cielos. ¿Por qué, pastor? El verso 9 y 10 del capítulo 5 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres. Y los que estaban hablando estas cosas delante del trono de Dios eran los 24 ancianos y los seres vivientes, que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, Jesucristo sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De dónde nos redimió? No dice de Israel, dice de todo linaje y lengua y pueblo y nación. De todo el mundo, los 24 ancianos cantan y alaban y glorifican a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, de la redención de Dios, que nos ha redimido de toda lengua, tribu, nación, porque Dios, alabado sea el Señor, envió a su Hijo para redimir el mundo, no a un solo pueblo, redimir el mundo. Y allá arriba, cuando la iglesia sea trasladada, alabado sea Dios, estará alabando y glorificando y exaltando a Dios. Mire a su hermano que está a su lado y dígale: ¿qué te pasa que no alabas a Dios? ¿Qué te pasa que no adoras a Dios? ¿Qué te pasa si allá arriba lo vas a alabar? Si allá arriba lo vas a exaltar. Y dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Pedro dice que nosotros somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio.
sacerdocio santo. Somos príncipes, somos reyes, somos sacerdotes, porque lo merecíamos, no, porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios, alabado sea Dios, te hizo rey, te hizo sacerdote. Vale la pena servirle a Dios, vale la pena servirlo a Él, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aleluya. Y reinaremos con Él aquí en la tierra. Cuando la iglesia sea levantada, contemplaremos la hermosura de Dios. Habrá galardones para los creyentes. Galardones que van a estar calificados por el Señor en un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. Usted puede construir con metales preciosos que son indestructibles por el fuego, que son el oro, la plata, piedras preciosas, porque dice que el fuego las va a probar. La manera como nosotros edifiquemos o construyamos va a ser la recompensa que Jesucristo nos va a dar. Pero también podemos construir con madera, heno y hojarasca. Podemos construir con eso. ¿Y qué pasa cuando el fuego cae? Lo quema. Y dice que aunque estas personas que construyen así serán salvas, pero van a ser salvas como pasadas por el fuego. Y dependiendo de lo que nosotros hagamos o edifiquemos, así será nuestra recompensa. Pablo dijo: he peleado la buena batalla de la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y también dice que no solamente para él, sino para todos y cada uno de nosotros, que al igual que él, sigamos sus pisadas. Póngase de pie y que Dios le bendiga. Aleluya. Amén. En tiempos de inestabilidad en el mundo, donde las crisis, las enfermedades, la inflación, el entretenimiento, las guerras y un sinnúmero de acontecimientos, la Iglesia Pentecostal Casa de Dios sigue predicando la palabra de Dios, sabiendo y proclamando que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, uniéndonos al esfuerzo de muchos mensajeros de Dios, que predican por el mundo entero y pidiendo al Todopoderoso Dios para que la palabra fluya y cambie y transforme. Estamos localizados en el condado del Bronx, New York, 823 Fair Street, Area Code 10474, apelando a vuestras oraciones y colaboración. Nuestros servicios: martes, servicio de oración hora 8 de la noche, viernes, servicio de damas y caballeros hora 8 de la noche, domingo, escuela bíblica hora 2 de la tarde, y nuestro servicio evangelístico hora 4 de la tarde, con transmisión en vivo a través de Facebook, a través de la página Ministerio Regalo de Dios. Toda la congregación les invita.